No había habido un error de ortografía. Cuando hablamos de circunstancias atenuantes y agravantes, en principio creo que debemos ubicarnos un poco. Estamos en el ámbito ya de las consecuencias jurídicas del delito, pero específicamente hablamos de la determinación judicial de la pena. Las circunstancias, a diferencia de otras instituciones propias del derecho penal, que de repente pueden tener algún tipo de efecto sobre la pena, también pueden incidir sobre la pena, son extrínsecas al delito, ¿no? Las circunstancias en este caso en concreto. Pero, hay que ubicarnos justamente, como les comento, dentro de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, porque en realidad lo que hemos venido hablando en anteriores sesiones sobre temas de culpabilidad, temas, por ejemplo, vinculados a antipublicidad, tipicidad, no son, no son parte de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, sino son partes de la teoría de la imputación penal, que es un subsistema totalmente distinto al de las consecuencias jurídicas del delito, y por tanto hay que tener mucho cuidado cuando nos ubicamos en determinado sistema, pues cada sistema tiene su propia operatividad, tiene su propia complejidad, y tiene sus propias también formas de abordar o tocar determinados problemas que pueden generarse. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre las circunstancias que nuestro Código Penal establece, pero hay que precisar que nuestro Código Penal no solamente establece exclusivamente las circunstancias, porque de hecho también existen leyes penales especiales donde hay circunstancias, por ejemplo, circunstancias agravantes cualificadas, ¿no? Que son otros tipos de circunstancias. Pero para ir avanzando con esta temática y hacerlo de la forma más sencilla posible, porque hay muchos libros que se han escrito sobre este tema, y ojo, no voy a hablar aquí sobre determinación judicial de la pena, porque es un tema totalmente distinto, y creo que incluso ameritaría una sesión completa, hablar sobre determinación judicial de la pena, pero voy a hablar solamente sobre una parte del gran mundo de las consecuencias jurídicas del delito, que es justamente las circunstancias atenuantes y agravantes que se reconocen en nuestro Código Penal. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, pero ya. Para poder más o menos introducirnos a qué se debe entender por circunstancia y también cómo diferenciarlo por ejemplo, otras instituciones como las causales, que también tienen un efecto sobre la pena, creo que es pertinente hacer algunas precisiones conceptuales o ciertas aproximaciones. En primer lugar, creo que se debe delimitar claramente qué es punibilidad, punición y qué es pena, ¿no? ¿Qué es pena? Entonces, hay que decir que punibilidad es parte del ámbito del legislador. Es decir, la punibilidad es básicamente lo que se conoce como la pena abstracta, si se quiere, la pena conminada. Es el estándar, ¿no? La posibilidad de penalidad conminada que justamente se corresponde con determinado hecho punible, ¿no? Con determinada conducta no tolerada por el ordenamiento jurídico y se expresa justamente a través de lo que se conoce como la pena abstracta, la pena combinada, la pena tipo, la pena legal. Entonces, es esa primera aproximación, si se quiere, que establece el Código Penal, esa primera sanción concreta y abstracta a la que se refiere el Código Penal cuando hablamos pues de punibilidad, ¿no? El estándar o posibilidad de penalidad combinada que le corresponde a determinado hecho, a partir de la valoración social que se le puede atribuir y a partir justamente de razones también de política criminal, ¿no? Porque el legislador penal, a partir de cuestiones, si se quiere, científicas muchas veces, pero vinculados a temas de político criminal, pues toma decisiones para poder determinar si determinada conducta requiere mayor o menor sanción, ¿no? Porque esto genera evidentemente un impacto preventivo general. Y es aquí donde justamente en el ámbito de la punibilidad, en el ámbito del legislador, donde tiene mayor incidencia los fines, si se quiere, o el fin, si se quiere, preventivo general de la pena, ¿no? Pero ya yendo a otro lado más específico, pasando a otro nivel, hablamos de la punición, ¿no? Y la punición ya incide sobre el ámbito del juzgador, el ámbito del juez, y ya se expresa a través de la pena concreta, ¿no? Es la imposición concreta ya de la sanción penal que resulta aplicable al caso en concreto, y pues puede consistir en diversas modalidades, si se quiere, ¿no? El artículo 28 del Código Penal establece hasta 4 clases de pena, ¿no? Las penas privativas de libertad, penas restrictivas de derechos, penas limitativas de la libertad y también pena de multa. Entonces, el juzgador, en el ámbito de la punición, decide cuál va a ser la sanción penal a aplicar. En este caso en concreto pueden ser cualquiera de estas penas que el artículo 28 de nuestro Código Penal reconoce. Ahora bien, también pues habrá que hacer especial mención a las consecuencias accesorias que se regulan en el artículo 105, que como ya ha señalado el Acuerdo Plenario 7/2009,
tiene naturaleza de sanciones penales especiales, pese a que la doctrina se muestra un poco también distante al reconocer de que en realidad no son sanciones, sino que son medidas administrativas, pero es un debate que al final de cuentas es bueno mantenerlo, pero yo creo de que si nos basamos en lo que ha mencionado ese acuerdo plenario, serían sanciones penales especiales y también pues podría tomarse en cuenta que inciden sobre la punición. Así que hay que valorarlo, ¿no? Ahora bien, la pena ya es un ámbito mucho más abstracto que la punibilidad, porque aquí hablamos ya de que quien se roga esta facultad de punir, de establecer penas, es básicamente el Estado, ¿no? El Estado tiene el ejercicio, si se quiere, del ius puniendi, el poder punitivo, y por consiguiente es el quien se atribuye justamente la capacidad o el poder de sancionar, establecer penas, ¿no? Y esto pues se verifica pues a través de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, a través de la ejecución de la sentencia, se ejecuta la pena que ha sido impuesta previamente, la pena concreta, la pena impuesta por el juzgador, se va a ejecutar a través de las instituciones del INPE, a través de los órganos encargados de ejecutar las sanciones penales, es decir, se efectiviza justamente de manera real, ¿no? Todas estas sanciones penales que previamente en el ámbito ya del juzgador se han impuesto. Aquí se parte ya de criterios preventivos especiales antes que de criterios generales. Entonces, hay que tener en consideración, en primer lugar, estas tres categorías, si quieren, ¿no? Punibilidad, punición y pena. Y esto porque en realidad mucho se confunde, ¿no? Mucho se confunde porque a veces nos topamos con categorías propias de la punibilidad cuando analizamos determinados delitos, pero en realidad nos damos cuenta de que en realidad no son propias de la punibilidad, ¿no? Sino que en realidad pertenecen al ámbito de la punición, no son circunstancias, sino que son causales, o a veces no son causales, sino que son circunstancias. Eso lo vamos a ir comentando conforme al avance de esta pequeña ponencia. Bien, como les mencionaba, también existe, pues, si se quiere, dos subsistemas clásicos, ¿no? De la teoría eh, del derecho penal, cuando hablamos de la teoría de la imputación penal por un lado y cuando hablamos también de las teorías de las consecuencias jurídicas del delito por otro lado. Son dos subsistemas totalmente distintos que no pueden ser, si se quiere, mezclados, no pueden ser eh, tampoco contrastados, porque en realidad tienen sus propias particularidades, sus formas propias de operar, ¿no? En el ámbito ya de la teoría de la imputación penal hablamos exclusivamente del delito, como hecho jurídico generador de, si se quiere, una responsabilidad penal, y hablamos también pues, de ciertas categorías, como por ejemplo la tipicidad, la tipicidad, hablamos de la culpabilidad, elementos que en buena cuenta ya han sido abordados en anteriores de capacidad de culpabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tipos de pena? ¿Cuáles son los tipos de medida de seguridad? O sea, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Ahí se aborda, por ejemplo, la determinación judicial de la pena, que es uno de los tópicos también que esta gran teoría o esta gran rama tiene en su haber, ¿no? Y por eso digo que voy a circunscribir mi exposición solamente a la teoría de las consecuencias jurídicas, pero específicamente las circunstancias, y no voy a hablar mucho de determinación judicial de la pena, pese a que de repente lo pueda tocar en algunos aspectos, porque en realidad todo se complementa porque es propio de un solo subsistema, ¿no? Que es teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Partiendo de reconocer justamente esta diferencia entre estos dos subsistemas de las teorías del derecho penal, creo que es importante también diferenciar qué es causal y qué es circunstancia, ¿no? Porque normalmente se confunde, ¿no? Se dice, pucha, las causales, ¿qué generan? Generan, por ejemplo, si se presenta un caso en concreto, tentativa, ¿no? Robo en grado de tentativa. Hay un acuerdo plenario que habla acerca sobre la disponibilidad potencial, ¿no? Si no se concreta esto, entonces evidentemente no hay consumación y podría haber tentativa. Ahora, si estamos en tentativa, ¿cuál sería la consecuencia lógica de que se aplique la tentativa o de que concurra en el caso en concreto la tentativa? Lógicamente, habría una disminución por debajo del mínimo legal, ¿no? Eso es lo que establece el Código Penal. Pero ahora bien, esa disminución por debajo del mínimo legal, ¿por qué opera? ¿Cuál es la razón de ser de esa, de esa reducción, de esa, si se quiere, atenuación? Es porque evidentemente ha habido si se quiere, algún efecto, algún contexto que ha influido en alguna circunstancia particular del delito, o es porque en realidad existen circunstancias externas al delito que en buena cuenta han influido y han generado que
haya la reducción de la pena. En realidad, aquí lo que debemos tener en cuenta es que las causales operan, como he señalado hace un momento, a partir de la diferenciación entre teoría de la imputación penal y teoría de las consecuencias jurídicas, que las causales operan justamente en el ámbito de la teoría de la imputación penal, mientras que las circunstancias operan en el ámbito de las teorías de las consecuencias jurídicas del delito, ¿no? ¿Y por qué? Porque las causales inciden particularmente sobre la estructura interna del delito, son intrínsecas al delito. En cambio, las circunstancias son externas al delito y son configuradas a partir, si se quiere, por criterios de política criminal, ¿no? En cambio, las causales son internas al delito, configuran su estructura y pueden deberse a diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una causal a partir, por ejemplo, de la lista de la cantidad de delitos que hay en el caso en concreto, podríamos decir que el concurso real, ¿no? El concurso real es una, es una causa del concurso ideal, perdón, es una causal de aumento de la punibilidad porque genera un efecto particular también en la pena, ¿no? O, por ejemplo, una causal de disminución de la punibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tentativa, ¿no? Que he mencionado hace un momento, lo que señala el artículo 22, si no mal recuerdo, 21, sobre la responsabilidad restringida por la edad, ¿no? También es una causal de disminución, porque incide sobre qué elementos, sobre la culpabilidad. Y la culpabilidad es un elemento estrictamente de la teoría del delito, ¿no? De la teoría de la imputación penal. Entonces, evidentemente aquí también el efecto es muy similar al de las circunstancias, pero, lógicamente, aquí partimos también de entender de que son dos, si se quiere, observaciones distintas, ¿no? Porque las causales siempre, siempre van a operar por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal, ¿no? Eso es algo, es una regla. Entonces, si es una causal de aumento de punibilidad, como por ejemplo el delito masa, como por ejemplo lo es este, el concurso ideal, como por ejemplo lo puede ser el delito continuado, en este caso en concreto habría un aumento de la pena por encima del máximo legal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Básicamente que se crea un nuevo marco penal abstracto. Es decir, en buena cuenta, va a depender del caso en concreto ya, pero ahorita estoy hablando en términos abstractos, lo que generaría básicamente es que existe un nuevo máximo y el mínimo se convertiría, o el mínimo sería pues el máximo originalmente fijado en el delito, ¿no? Entonces, existe una nueva creación, si se quiere, de un marco penal abstracto combinado, evidentemente por encima del máximo legal originalmente fijado, que ahora ya no sería el máximo, sino solamente sería el mínimo, ¿no? El mínimo para la nueva pena combinada que se estableció. Entonces, esa es básicamente la causal, ¿no? Pero la circunstancia opera de una forma totalmente distinta y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la forma de operar de las circunstancias? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los tipos de circunstancias? Porque creo que eso es básicamente la carnecita de esos temas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, acá mencioné un poco sobre determinación judicial de la pena. Entonces, la determinación judicial de la pena o la dosificación o simetría del castigo, como también se ha establecido en diversos acuerdos plenarios, en la doctrina, en diversos libros, es, si se quiere, una técnica, ¿no? Es una técnica, es un procedimiento técnico valorativo, técnico en principio porque se aplican determinadas reglas, pero también es valorativo porque, lógicamente, la determinación judicial de la pena no es aritmética, no es matemática, no es que 2 más 2 es 4 y siempre va a ser así, sino que la determinación judicial de la pena influye en varios factores. No estamos hablando de situaciones propias del ser humano, o sea, tampoco es que vamos a hacer robots, vamos a aplicar cuantitativamente o aritméticamente la determinación judicial de la pena, ¿no? Porque aparte que detrás de esto, pues, confluyen muchos principios, si se quiere, de proporcionalidad, principios que inciden sobre cómo el juzgador va a valorar y va a aplicar o va a imponer una pena en el caso en concreto. Entonces, dosificación de la pena es un procedimiento, sí, lógicamente, que tiene técnicas como todos los procedimientos, pero que también implica una valoración, implica un juicio de valor por parte del juzgador, porque si no fuera así, lógicamente, habría que simplemente colocar en un sistema de repente virtual eh, cuáles son las circunstancias que se presentan en el caso en concreto, la pena, y la computadora sacaría cuál es la pena imponer, ¿no? Entonces, eso no es lo que se pretende hacer con la dosimetría de la pena, ¿no? Sino que está allí el juicio de valoración del juzgador para determinar exactamente cuáles son las sanciones penales que se van a aplicar en el caso en concreto y cuál es la dosimetría exactamente que va a meritar, ¿no? Hablamos de sanciones penales en
sentido laxo, ¿no? En su amplitud. Ya lo señalé, el artículo 28, las 4 clases de pena. Ahora bien, normalmente cuando se habla de determinación judicial de la pena, o perdón, cuando se habla en general de determinación de la pena, hablamos de dos clases de individualizaciones, ¿no? La individualización abstracta y la individualización concreta de la pena. Individualización abstracta depende evidentemente de la punibilidad, que como hemos señalado anteriormente, es parte del ámbito del legislador, mientras que la individualización concreta le pertenece al juzgador, ¿no? O sea, hablamos de determinación legal de la pena y determinación judicial de la pena. Hay algunos libros, como por ejemplo el libro de la profesora o del profesor, ¿no? Muñoz Conde y la profesora García Arán, Derecho Penal Parte General, ¿no? De la editorial Cyrano Blanch de Valencia, donde menciona que también existiría una determinación administrativa de la pena o una individualización administrativa de la pena, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, ordinariamente se reconocen que estas dos individualizaciones son las que en buena cuenta se presentan en la mayoría de legislaciones, ¿no? Existen cuestionamientos sobre esta individualización administrativa de la pena, porque incide sobre todo en el ámbito ya de cómo es que se va ejecutando la pena y cómo, por ejemplo, en determinadas circunstancias, eh, una persona que ha sido condenada no necesariamente va a pasar todo ese tiempo de condena en prisión, ¿no? Porque pueden salir eh, puede salir antes, ¿no? Por determinados beneficios, excarcelaciones anticipadas, ¿no? Por ejemplo, por determinados beneficios penitenciarios. Entonces, también es un ámbito que podría tomarse en cuenta, pero en realidad, para efectos de la exposición, tener en cuenta estas dos individualizaciones, ¿no? Individualización abstracta e individualización concreta de la pena. Ahora, ¿cómo operan las circunstancias en la determinación judicial de la pena? Eso es también bastante sencillo, porque las circunstancias lo que hacen es, en buena cuenta, generar un aumento o disminución, si se quiere, del valor de la conducta. Es decir, son circunstancias, aquellas particularidades externas al delito que han estado presentes o que se han presentado durante el momento en que el autor del delito ha cometido el ilícito penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de circunstancias bastante clásicas como obrar por móviles espurios, móviles fútiles, móviles carentes de razonabilidad. Es una circunstancia de agravación, una circunstancia genérica, que se puede presentar también en determinados contextos. O también, por ejemplo, obrar por móviles altruistas, también es una circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando de repente comete un delito, qué sé yo, un robo, lógicamente, o por ejemplo, hurto, ¿no? Hurto para darle a una persona de comer, en un móvil altruista, en este caso en concreto. Es algo que no ha operado, es una circunstancia que no se encuentra dentro de los elementos de la teoría del delito, no es parte de la tipicidad, no es parte de la antijudicidad, no es parte de la culpabilidad, sino que es un elemento a considerar, pero ya para la determinación de la pena, para justamente poder disminuir, ¿no? Porque es una circunstancia de atenuación genérica. Entonces, el efecto de las circunstancias es eso, va a generar que la pena pueda ser, si se quiere, determinada a partir de la cantidad de circunstancias que existen y a partir también de la naturaleza de las circunstancias. No todas las circunstancias que existen son compatibles entre sí. Hay circunstancias que son incompatibles, hay circunstancias que tienen, como lo ha dicho la Corte Suprema ya en reiterada jurisprudencia, que tienen una relación normativa de exclusión, ¿no? Y no son compatibles, no se pueden mezclar, ¿no? No se puede paporretear circunstancias, pese a que existan pues sentencias muy cuestionadas, lógicamente, que desconocen un poco estos temas y, bueno, aplican circunstancias como si se tratara de, no sé, de comprar chocolates, ¿no? O sea, con muy poco tecnicismo, con muy poca rigurosidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ya para abordar cuáles son las circunstancias y todo eso, ¿ya? Eh, Bien, vamos a empezar a hablar por el primer tipo de circunstancias que nuestro Código Penal establece. Antes de eso, quería mencionar que este tema de las circunstancias y este tema particularmente de la determinación judicial de la pena es muy importante y es muy interesante sobre todo porque eh, ha habido una introducción bastante fundamental, ¿no? El sistema de tercios, como muchos de ustedes lo conocen de seguro, se introdujo a partir de la ley 30.076, ¿no? Esta ley fue promulgada ya por el 19 de agosto de 2013, es la famosa ley contra la inseguridad ciudadana, porque introdujo así una serie de medidas, una serie de reformas al Código Penal muy interesantes, y no solamente el Código Penal, sino también incluso al Código de Ejecución Penal, al Código Procesal Penal. Es decir, es
un conjunto de medidas que se aplicaron y modificaciones que se aplicaron justamente para poder combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? Hubieron modificaciones tanto a la parte especial como modificaciones a la parte general del Código Penal. Precisamente en el ámbito ya de la determinación judicial de la pena, es que se introdujo justamente esta circunstancia, o perdón, se introdujo este procedimiento, ¿no? Del sistema de tercios en el artículo 45A del Código Penal, ¿no? Que evidentemente también es muy criticado, ¿no? Porque parece como si quisiera aplicar un poco de aritmética, como si quisiera jugar, pero al fin y al cabo es un procedimiento que se estableció y que resulta operativo para aplicarlo en muchos casos, pero no opera en todos los casos, ¿no? Por eso es que más adelante voy a comentar algunas particularidades de ese sistema de tercios. También comentarles que en el artículo 45A, el sistema de tercios, también existe una observación que normalmente los profesores o que en la doctrina se suele señalar, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, en el último párrafo del artículo 45A hace referencia a, por ejemplo, cómo se determinaría la pena cuando se presentasen circunstancias cualificadas, agravantes, lógicamente, y circunstancias privilegiadas, atenuantes, lógicamente. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Existen en nuestro Código Penal estas circunstancias atenuantes privilegiadas? La respuesta la daré más adelante, pero también existe cierta discusión al respecto, que pues sigue alimentando el debate y es bastante interesante, ¿no? Ya. La primera circunstancia es que existe, ¿no? En nuestro Código Penal lo que se reconoce es las circunstancias comunes o genéricas. Estas circunstancias se aplican para todos los delitos, salvo para aquellos delitos que tengan circunstancias específicas. Por ejemplo, el delito de robo agravado. El delito de robo agravado tiene una modalidad básica, el robo simple, ¿no? Pero también tiene el robo agravado una serie de circunstancias. Si no me acuerdo, tiene como hasta 4 circunstancias específicas, o 4 niveles de circunstancias específicas. Lo voy a mencionar más adelante, pero lo importante que debemos tener en cuenta es que las circunstancias comunes o genéricas, en principio, se encuentran en el artículo 46 del Código Penal. 46, primer numeral, y 46, segundo numeral. El primer numeral contiene las circunstancias atenuantes, circunstancias genéricas atenuantes. Y el segundo numeral contiene las circunstancias genéricas agravantes. ¿Ya? Existen 8 circunstancias atenuantes, existen 14 circunstancias agravantes. Por ese lado también ya se puede observar una desproporción, ¿no? Parece como si el legislador modificara el Código Penal solamente para agravar las sanciones, pero no para atenuarlas. Existe una desproporción. Entonces, lógicamente aquí ya nos ponemos a pensar un poco sobre si en efecto también es equivalente. Existe equivalencia entre la cantidad de circunstancias agravantes y la cantidad de circunstancias atenuantes. ¿Cuál es la política criminal que se viene aplicando en el Perú? Motivado justamente la existencia de mayor cantidad de circunstancias para punir, pero menor circunstancias para atenuar la pena. Entonces, ya, en este caso en concreto, en el caso de las circunstancias comunes o genéricas, aquí sí se aplica el sistema de tercios, ¿no? El sistema de tercios es lo que ustedes ya conocen, que se divide, ¿no? El marco penal abstracto en tres si quiere, porciones, a partir justamente de los límites que se establece la pena combinada, pero lógicamente aquí se tiene que ver cuáles son las circunstancias genéricas que se concurren en el caso en concreto, ¿no? Y a partir, por ejemplo, si hay más circunstancias agravantes, bueno, estaría en el tercio superior. Si es que hay menos circunstancias agravantes, es decir, más atenuantes, entonces estaría en el tercio inferior. O si es que hay de forma proporcional la misma cantidad de circunstancias atenuantes que agravantes, iría en el tercio medio, ¿no? Entonces, así esto operaría básicamente las circunstancias comunes o genéricas, ¿no? Y aquí también hay que tener en cuenta que se aplica para toda clase de pena, ¿no? Normalmente siempre tenemos en la mente pena privativa de la libertad, pena privativa de la libertad, pero no. El sistema de tercios y también las circunstancias atenuantes y agravantes se presentan y se aplican tanto para la pena privativa de la libertad como para las demás penas que el artículo 28 del Código Penal establece. Entonces, esta observación hay que tenerla en consideración. Siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son las circunstancias que existen, ¿no? Vamos a poder evidenciarla. Puede pasar poco. Ya. Entonces vemos aquí pues cuáles son las circunstancias atenuantes y cuáles son las circunstancias
agravantes, ¿no? Ahí vemos 8 circunstancias atenuantes y 14 circunstancias agravantes. Por ejemplo, atenuantes, carencia de antecedentes penales, obrar por móviles nobles o altruistas, obrar en estado de emoción o de temor escrutables, influencia de apremiantes personales, de situaciones apremiantes personales o familiares en la ejecución del delito, procurar voluntariamente la disminución de las consecuencias del delito. O sea, hay muchas circunstancias que no las quiero leer porque en realidad ustedes ya la pueden leer en su código penal, ¿no? Entonces, pero esas circunstancias operan también justamente en todos los delitos, algo en aquellos que tienen, pues, como menciono, circunstancias específicas, ¿no? En ese caso no se aplican circunstancias genéricas, sino solamente las circunstancias propias que acompañan al delito. Ahora, hay que tener aquí también en cuenta otra cosa, ¿no? Existen también muchos problemas sobre cómo se regulan las circunstancias genéricas, porque existen doble regulación, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, muchas veces, por ejemplo, existen tipos penales donde ya se encuentra de forma específica como una circunstancia el hecho de cometer un delito bajo la ayuda, si se quiere, de dos o más personas, ¿no? Pero también existe una circunstancia genérica que dice pluralidad de agentes, ¿no? O también, por ejemplo, y esto es, creo, algo bastante irrazonable, también existe, pues, una circunstancia agravante, que es ejecutar, bueno, el delito con o por medio de inimputables, ¿no? Pero esa es una circunstancia genérica agravante, pero también existe una circunstancia cualificada agravante, ¿no? El artículo, si no mal recuerdo, 46D, que hace referencia al uso de menores de edad para cometer delitos. Entonces, lógicamente el 46D tiene un mayor desarrollo, ¿no? Pero también como que en buena cuenta existe un parecido en la fundamentación o en el objeto que se va a valorar. Entonces, así existen problemas de doble valoración o de doble regulación, ¿no? En nuestro Código Penal. Así, pues, incluso, no mal recuerdo, hay una circunstancia que se establece aquí en el artículo 46, numeral 2, circunstancias agravantes, que es mm, abuso de cargo o profesión, ¿no? Abuso de cargo, profesión. Ya. El artículo 45 del Código Penal establece también, por ejemplo, cuáles son los presupuestos para determinar y fundamentar la pena. Este artículo 45 es fundamental, ¿ya? Porque antes de aplicar las circunstancias, antes de analizar qué circunstancias concurren en el caso en concreto, se debe analizar este artículo 45. Y es un artículo que muy pocos conocen y que muy pocos lo mencionan cuando van a fundamentar, por ejemplo, una apelación para cuestionar el quantum de la pena o la determinación de la pena. Muchos solamente van directamente a las circunstancias y nada más, ¿no? Incluso muchos juzgadores no analizan ese artículo 45 y no lo determinan en el caso en concreto, ¿no? Pero se llama presupuestos para fundamentar y determinar la pena. ¿Cuáles son estos presupuestos? 45A del Código Penal lo que dice es el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta carencia de sociales que hubiese sufrido el agente, el abuso de cargo o posición. Ese es un presupuesto para fundamentar y determinar la pena, pero también, mira, el artículo 46, circunstancia agravante, también contempla esta circunstancia, ¿no? Abuso de cargo, profesión, entonces existe una doble regulación. Y esos problemas de doble regulación no solamente se presentan en un solo caso, sino en varios casos, y eso se debe pues justamente a que nuestros legisladores muy poco conocen de la normativa penal, o en buena cuenta lo que hacen es simplemente repetir o modificar el Código Penal como si se tratara de cualquier clase de libro, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza y forma de operar de las circunstancias genéricas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Existen otras clases de circunstancias que son las circunstancias específicas o especiales. Como les he comentado, las circunstancias específicas o especiales solamente se encuentran en la parte especial del Código Penal. No se encuentran, a diferencia de las circunstancias genéricas, en la parte general del Código Penal, sino en la parte especial. ¿Por qué? Porque siempre van acompañadas de un delito. Es decir, existen circunstancias, por ejemplo, en el caso del robo agravado, circunstancia de primer grado, circunstancia de segundo grado, circunstancia de tercer grado, ¿no? Hasta de cuarto grado, si no mal recuerdo. Y así. Y lógicamente, a mayor grado existe una mayor punición, ¿no? Punibilidad, una mayor punibilidad. Y también existen problemas operativos, ¿no? Cuando hablamos de las circunstancias, porque lógicamente, ¿qué pasa si es que, pucha, por ejemplo, en un caso en concreto, concurre una circunstancia de primer grado o nivel y una circunstancia de tercer grado o nivel, ¿no? ¿Cómo se determina la pena? Ahí también existen ciertos problemas operativos, ¿no? Pero la Corte Suprema ya ha establecido en algunos acuerdos plenarios
de que en esos casos se aplicaría, pues, básicamente el principio de absorción, ¿no? La circunstancia, si se quiere, de mayor agravación es la que absorbería la circunstancia de menor agravación, y se aplicaría, pues, una mayor pena, lógicamente. Ahora, las circunstancias específicas o especiales, ¿no? La casación 67-2017 de Junín que habla acerca de un casito de robo, de tentativa de robo, si no mal recuerdo, justamente hace referencia a cuál es o qué es la circunstancia específica, ¿no? Dice que básicamente que son circunstancias que siempre van aparejadas de un tipo penal, de un delito, siempre se encuentran en la parte especial, y que su diferencia, en el caso en concreto de las circunstancias genéricas, es que no se encuentran en la parte general, ¿no? Que tienen una operatividad propia, ¿no? Tienen una relación, dice, normativa de exclusión. No pueden aplicarse, por ejemplo, circunstancias genéricas, circunstancias específicas al mismo tiempo. Eso está mal porque cada circunstancia tiene una forma propia de operar. ¿Qué se evita con esto? Con esto se evita, pues, que exista doble valoraciones en determinados casos y que también, pues, se vulnere por lógica y por consecuencia el principio de no bis in idem, ¿no? Entonces, no se aplica circunstancias genéricas cuando ya existen circunstancias específicas, ¿no? De hecho, el Código Penal, el artículo 45, 46, perdón, al comienzo dice, ¿no? 46.1 dice, constituyen circunstancias tanto para el presupuesto de agravación como de atenuación, ¿ya? Dice, constituyen circunstancias, en general, de atenuación o agravación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible. O sea, eso quiere decir de que, lógicamente, las circunstancias genéricas solamente se van a aplicar cuando no existan circunstancias específicas. Existe una relación normativa de exclusión, y en el caso en concreto se presentan circunstancias específicas, no se pueden aplicar circunstancias genéricas, ¿no? Pero hay casos en las que, por ejemplo, el robo agravado, por ejemplo, qué sé yo, una circunstancia específica, me parece que es cuando se causan lesiones graves a la integridad de la víctima. Ya, muchos jueces agarran y simplemente dicen, ah, ya, ok, circunstancia específica, bueno, también hay una circunstancia genérica. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una circunstancia genérica? De repente, de atenuación, por ejemplo, ¿no? El agraviado, o perdón, el imputado carecía de antecedentes penales. ¿Cómo vas a tú aplicar circunstancias genéricas con circunstancias específicas si claramente el Código Penal establece que esas circunstancias genéricas solamente se aplican cuando, por ejemplo, no concurras en circunstancias específicas? Entonces, no no pueden mezclarse, tienen una relación normativa de exclusión y no se aplican ambas en el caso en concreto, pese a que concurran, ¿no? Esto como primer apunte. Ahora bien, como segundo apunte, y que muchos se confunden o se suelen olvidar, es que no solamente existen circunstancias agravantes específicas, existen circunstancias atenuantes específicas. O sea, tanto atenuante como agravante. Pero el hecho de que existan mayores circunstancias agravantes en nuestro Código Penal, como que nos hace pensar que solamente existen circunstancias agravantes, pero no, existen también circunstancias atenuantes. Por ejemplo, el artículo, si no me recuerdo, el artículo 298, microcomercialización de droga, claro, 298, ahí hace referencia, por ejemplo, a una pena combinada menor cuando la cantidad de droga fabricada o las materias primas o los insumos comercializados por la gente no excedan a determinados parámetros, ¿no? Entonces, por la cantidad, se quiere, del material o del objeto del delito, en buena cuenta, es que existe una disminución de la pena combinada, lógicamente. Entonces, existe también circunstancias atenuantes específicas, no solamente circunstancias agravantes específicas. Ello sin perjuicio, evidentemente, de que nuestro legislador, como es bastante, si se quiere, punitivista y tiende bastante a la agravación de la pena, ha generado mayores circunstancias específicas agravantes antes que atenuantes, ¿no? Eso como segundo apunte. Como tercer apunte, debo señalar aquí que no se aplica el sistema de tercios ante la concurrencia de circunstancias específicas. Y aquí es una razón bastante sencilla, ¿no? En primer lugar, no se aplica el sistema de tercios. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ya lo ha dicho, por ejemplo, en este recurso de nulidad 1434-2019, ya lo ha dicho, y básicamente la razón de ser es lo siguiente. Cuando tú vas a aplicar sistema de tercios, en principio, tienes que tener en cuenta aquí un doble baremo, ¿no? Tanto circunstancias de grabación como circunstancias de atenuación.
Pero ¿qué sucede cuando nuestro Código Penal no contiene circunstancias, de atenuación específicas, o no contiene muchas circunstancias de atenuación específica? Lo que va a causar es que siempre la pena, a imponer la pena concreta, siempre se va a fijar por más cerca al máximo que al mínimo de la pena. Porque, lógicamente, determinados delitos nada más contienen circunstancias específicas, atenuantes. La mayoría contienen circunstancias específicas agravantes. Entonces, ¿cómo yo voy a poder disminuir la pena o bajar la pena justamente para ser justos con, si se quiere, las personas, ¿no? Con la persona que está siendo procesada? En este caso en concreto no se podría, ¿no? O no sería posible justamente porque no existen muchas circunstancias específicas de atenuación, no solamente circunstancias específicas de agravación. La mayoría de artículos del Código Penal o de delitos contienen circunstancias de agravación, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se puede aplicar el sistema de tercios, porque no se reconoce la misma cantidad de circunstancias específicas de atenuación. El correlato atenuatorio de las consecuencias o de las circunstancias específicas agravantes no existe, ¿no? O es muy escaso, entonces también genera muchos problemas. Incluso, esto también se predica, o este cuestionamiento se predica, por ejemplo, de la concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas, en el caso existan, y la existencia de circunstancias, pues, agravantes cualificadas, ¿no? Yo tengo un artículo que he escrito sobre este tema, que es un poco una problematización, ¿no? Sobre este cuestionamiento, sobre por qué existen determinadas circunstancias, pero de agravación, pero no de atenuación, ¿no? También es un cuestionamiento que se debe plantear sobre el particular, porque sería lógico que si existen circunstancias de agravación, también debería existir su correlato atenuatorio, ¿no? Sería lo más justo, y eso creo que racionalizaría nuestro sistema procesal penal y nuestro sistema de determinación judicial de la pena, ¿no? Si queremos, evidentemente, ser humanos, si queremos basarnos en principios de dignidad humana, ¿no? Los principios de los cuales siempre se habla, pero muchas veces solamente queda en puro verso, ¿no? Como tercer apunte, o como cuarto apunte, perdón, quería mencionar, bueno, ya mencioné lo que no se puede aplicar simultáneamente circunstancias específicas y circunstancias genéricas, ¿no? Y no existen circunstancias específicas o especiales, no, ajá, no solo existen circunstancias específicas o especiales de grabación, ¿no? Sino también existen de atenuación. Entonces, esa es la forma de operar de las circunstancias específicas, a diferencia de las circunstancias genéricas, como ya hemos señalado, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Pino, para poder ver el tercer grupo de circunstancias que existen. Otro tipo de circunstancia que existe en el tipo penal, este tipo de circunstancias, son las circunstancias privilegiadas o las circunstancias cualificadas, ¿no? También existe mucho cuestionamiento sobre estas circunstancias, porque lo que generan aquí, a diferencia de las circunstancias de atenuación genérica o de agravación genérica o de las circunstancias específicas o de agravación o de atenuación, es que en el caso de las circunstancias privilegiadas o cualificadas, la variación de la pena se da por encima o por debajo del mínimo legal. O sea, tiene un efecto similar a las causales, como mencioné al inicio, ¿no? Que también generan ese impacto. Entonces, las circunstancias genéricas y las circunstancias específicas inciden sobre el marco penal combinado, ¿no? Se dice de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad, el juez va a disminuir o aumentar la pena, pero dentro de ese marco combinado. No puede ir más por encima ni por debajo, ¿no? Del marco mínimo o del marco máximo. En el caso de las circunstancias privilegiadas ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí sí opera el aumento de la pena por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal establecido para el delito, ¿no? Entonces, existen diferentes circunstancias que nuestro Código Penal ha reconocido o que reconoce. De hecho, existen también múltiples problemas sobre este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley 28.726, que fue emitida creo en el 2006, si no mal recuerdo, que incorporó la reincidencia como una circunstancia agravante cualificada y también como una circunstancia agravante genérica, ¿no? Y también lo mismo sucedió con la habitualidad, ¿no? La reincidencia en este caso en el artículo 46b y la habitualidad en este caso en el artículo 46c. Y también los incorporó como circunstancia genérica, o sea, tenía una doble valoración. Evidentemente se vulneraba el principio no bis in idem, pese a que el Tribunal Constitucional, pues allá por el 2006, dijo que no, ¿no? Porque analizó la circunstancia genérica de reincidencia. Pero miren, existen diferentes circunstancias. Por ejemplo, el 46A
es una circunstancia agravante cualificada. ¿Por qué? Porque genera el aumento de la pena por encima del máximo legal. El 46A, según nuestro Código Penal, es una circunstancia agravante por la comisión del superlativo. El 46B es la reincidencia, el 46C es la habitualidad. Cada circunstancia tiene su propia operatividad, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de la reincidencia, en el caso de la habitualidad, existen determinados años que deben pasar, o que no deben pasar determinados años para que pueda acreditarse en el caso en concreto. Voy a detenerme en analizar cada circunstancia, pues lógicamente excedería en el tiempo, ¿no? Pero solamente a grandes rasgos estoy señalando de que existen diversas circunstancias agravantes cualificadas. En primer lugar, las agravantes cualificadas. 46A, 46B, reincidencia, 46C, habitualidad, 46D, el uso de menores en la comisión del delito. Como mencioné también, existe una circunstancia genérica de agravación también vinculada a este tema. Ojo, 46E, ¿no? Circunstancia agravante cualificada por abuso del parentesco. Entonces, estas circunstancias son las que se encuentran en el Código Penal. Son 5 las circunstancias agravantes cualificadas en el Código Penal. Pero también hay circunstancias agravantes cualificadas en leyes especiales. Por ejemplo, la ley de delitos informáticos, el artículo 11, señala una serie de circunstancias, pero el tema aquí es de que existe un fraude de etiqueta, si se quiere. ¿Por qué? Porque dice, no son circunstancias especiales. Y luego agarra, señala, y dice, se aumenta la pena por encima del máximo legal en no menos de tanta cantidad de años si es que se concurre determinadas circunstancias. O sea, cuando uno lee el título, el nomen juris, uno dice, son circunstancias especiales, entonces no va a tener ningún efecto, evidentemente, de creación de un nuevo marco penal abstracto. Pero cuando uno lee realmente cuál es la consecuencia jurídica, se da cuenta de que en realidad la naturaleza o la forma en la cual se ha estructurado es justamente la de una circunstancia agravante cualificada, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la ley contra el crimen organizado. El artículo 22 también le denomina agravantes especiales, ¿no? Cuando en realidad no son agravantes especiales, son circunstancias agravantes cualificadas. Ese es su nombre, ¿no? Ese es su nombre, y no hay que llamarlo por lo que no son. Ahora, existen circunstancias privilegiadas o atenuadas, atenuadas. Esto también es otra cuestión, ¿no? Porque existen, como ya dije, circunstancias agravantes cualificadas, lo que está el 46A, el 46E, y también las que están en la ley de delitos informáticos y en la ley contra el crimen organizado. Pero existen circunstancias privilegiadas atenuadas. Pues lo cierto es que no existen, y eso ya lo reconoció nuestra Corte Suprema. Dice que algunos libros de derecho penal, parte general, por ejemplo, el profesor Percy García Cabero, dice de que sí existen. Y él dice que sí existen porque, por ejemplo, él dice, la tentativa es una circunstancia atenuante privilegiada, porque genera el efecto de disminución de la pena por debajo del mínimo legal. Pero, lógicamente, aquí lo que se está confundiendo, como ya lo ha dicho la Corte Suprema, en realidad, es las causales y las circunstancias, ¿no? Las causales operan, como ya lo señalé, en el ámbito de la teoría de la imputación penal, mientras que las circunstancias operan en el ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Con lo cual, las causales son intrínsecas al delito, mientras que las circunstancias son externas al delito. Una causal es la tentativa, otra causal es la omisión impropia, otra causal es la complicidad secundaria, estoy hablando ya de causales de disminución de la punibilidad, y también otras causales pueden ser, por ejemplo, el de aumento de la punibilidad, el delito masa, o el delito continuado, el concurso ideal, ¿no? Son causales, porque inciden sobre la estructuración del delito, sobre los elementos constitutivos del delito. Pero las circunstancias son externas porque en realidad si uno lee las circunstancias se da cuenta que son elementos que o sea, si no concurren en el caso en concreto, no cuestionan o no ponen en tela de juicio la existencia del delito. Inciden. O sea, pueden haber circunstancias como que no pueden haber circunstancias y el delito igual va a estar allí. En cambio, en el caso en concreto, si es que opera alguna, por ejemplo, vestimenta imperfecta o alguna causal que incida sobre, sobre justamente el delito, ahí sí existe una modificación en la estructura interna del delito, ¿no? Pero las circunstancias no tienen ese efecto, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado. Ojo, en nuestro Código Penal no existen circunstancias atenuantes privilegiadas, ¿ya? Solamente se confunde con las circunstancias, o perdón, con las causales de disminución de la punibilidad, ¿no? Como les decía, el maestro García Cabero más o menos hace referencia a eso. Él dice que la tentativa, por ejemplo, es una causal de disminución de la punibilidad, es una circunstancia atenuante privilegiada, dice.
También, por ejemplo, omisión impropia, la complicidad secundaria. Él dice que son circunstancias atenuantes privilegiadas, pero en nuestro Código Penal no existen. Eso ya lo reconoció la Corte Suprema, y además hay que tener en cuenta algo, ¿no? Eh, en el anteproyecto del Código Penal del 2008-2010 ya más o menos había propuesto en su artículo 47 que exista una circunstancia atenuante cualificada. ¿Cuál era y cuál iba a ser? Iba a ser justamente la mínima lesividad al bien jurídico protegido. Esa iba a ser la circunstancia atenuante privilegiada que iba a generar evidentemente la creación de un nuevo marco penal por debajo del mínimo legal. Pero esto nunca se introdujo al Código Penal. Hay un librito que no recuerdo exactamente el nombre, pero es del profesor Prado Saldarriaga, que justamente habla acerca de este hecho, ¿no? Pueden ustedes revisar, pueden googlear el anteproyecto del Código Penal 2008-2010 y van a buscar el artículo 47 y van a ver la propuesta, la motivación por la cual se quiso justamente introducir esta circunstancia agravante, o perdón, esta circunstancia atenuante privilegiada, ¿no? Entonces, partiendo de que no existen circunstancias privilegiadas en nuestro Código Penal, pero sí existen causales de disminución de la punibilidad, son totalmente distintas, dos subsistemas totalmente distintos, podemos decir de que existe en nuestro Código Penal una, no sé si existe el término, pero creo que podría usarse, una insinceridad o poca sinceridad. ¿Por qué? Porque el artículo 45A del Código Penal, sistema de tercios, en su tercer numeral, literal C, dice que, tercer numeral dice, cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. Pero tú me dices que cuando concurran circunstancias agravantes cualificadas o circunstancias atenuantes privilegiadas, pero ¿cómo me vas a decir eso si no existen atenuantes privilegiadas, ¿no? Entonces, o sea, me estás mintiendo, me estás tomando la cara, y lógicamente jamás podrá aplicar esto, ¿no? Por eso es que tampoco el sistema de tercios se puede aplicar cuando existen o cuando se presentan, en el caso en concreto, circunstancias cualificadas, porque lógicamente no existe su correlato atenuatorio, que sería, ¿qué cosa? Las circunstancias atenuantes privilegiadas, ¿no? Este es un cuestionamiento también muy particular que se suele hacer, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, es siempre necesario poder analizar las sentencias que la Corte Suprema ha emitido y los centros de acuerdos plenarios que se han emitido sobre el particular, donde justamente hablan sobre cómo poder determinar la pena en casos complejos, ¿no? Lógicamente, si solo concurren circunstancias genéricas, es papayita, ¿no? Determinar la pena. Pero aquí también deben aplicarse principios, ¿no? Principio de proporcionalidad, principio de racionalidad de las penas, una serie de principios debe tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, es fundamental entender eso. Ahora bien, las circunstancias tienen un efecto particular siempre, pero lo complejo es cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si se presentan circunstancias específicas, como lo mencioné, ¿no? De un determinado grado y también otras circunstancias específicas de otro determinado grado, ¿no? Ahí es la complejidad. Pero ya la Corte Suprema ha dado soluciones, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa si se presenta una circunstancia agravante específica y una circunstancia atenuante específica? Ahí también, ahí pasa pues por la complejidad, ¿no? Pero lo importante de tener en cuenta es que esto, la determinación judicial de la pena, no es aritmética, ¿no? No es aritmética, no es matemática, entonces no es que todo está encuadrado. Muchos entienden que está encuadrado, o sea, dicen, no, 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 según el sistema de tercios, lo que le había correspondido sacado acá a la cuenta con mi calculadora, y no, 15 años con 7 meses, 2 días y 3 horas, ¿no? O sea, qué barbaridad, ¿no? Porque piensan que la determinación judicial de la pena es aritmética, y evidentemente aquí lo que se está decidiendo es la libertad de un ser humano, ¿no? Y aquí confluyen varios principios constitucionales, valores axiológicos que están por detrás, representan ser el sustrato de todo este sistema de determinación de la pena, ¿no? El tema de las consecuencias jurídicas del delito. Ahora, también es interesante, por ejemplo, cuando concurren circunstancias cualificadas, agravadas, que es lo único que existe en el Código Penal, y también cuando existen, por ejemplo, causales de disminución de la punibilidad, ¿no? O, por ejemplo, cuando se presentan causales de aumento de la punibilidad. Por ejemplo, no imaginemos, se presenta una causal de disminución de la punibilidad vinculado a la tentativa. Ya hablamos de un robo agravado, ya un robo agravado, pongámoslo así.
Robo agravado en grado de tentativa. ¿Qué haríamos primero? En primer lugar, lógicamente, deberíamos tener aquí en consideración qué se presenta en el caso en concreto, qué circunstancias y qué causales. Ojo, robo agravado en grado de tentativa y que se presenta reincidencia, digamos. ¿Ya? La persona esta que cometió el delito salió de la cárcel hace 3 años. ¿Ya? O sea, está dentro del presupuesto que señala pues, el artículo 40b. Entonces, pero en este caso en concreto también estoy equivocado, porque en realidad la reincidencia para el caso de robo agravado se computa sin límite de tiempo, ¿no? Entonces no se aplica el tema de los 5 años. O sea, en cualquier momento tú cometes el delito y lógicamente se computa la reincidencia, ¿no? Y se acreditan los otros presupuestos, ¿verdad? Pero partamos de que ya se reconoce que existe reincidencia. 46b está también el robo agravado con circunstancia específica, digamos, circunstancia específica con el concurso de 2 o más personas, y que también se encuentre, por ejemplo, en grado de tentativa, ¿no? En grado de tentativa. ¿Cómo se cuantificaría o cómo se determinaría la pena aquí? Lógicamente, primero deberíamos tener en cuenta aquí eh, la causal disminución de la punibilidad, ¿no? Tentativa. ¿Cuál es el efecto de la tentativa? ¿Qué dice nuestro Código Penal sobre la tentativa? El artículo, si no me recuerdo, es el 16, 16, claro. La tentativa dice, el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, ¿no? Disminuyendo prudencialmente la pena. Aquí es algo discrecionalidad, hasta algo discrecional. El juez puede agarrar y puede decir, ya yo creo que lo proporcional son 2 años, entonces voy a disminuir la pena, pero por debajo del mínimo legal, ¿eh? Porque las causales siempre operan por debajo o por encima, no dentro del marco penal combinado, sino por debajo o por encima. Entonces lo que va a pasar es que, primero, con la tentativa, se va a disminuir por debajo del mínimo legal la pena mínima originalmente fijada en el delito, al delito de robo agravado, ¿no? Evidentemente. Entonces, se va a disminuir y se va a crear un nuevo mínimo, ¿no? Ya tenemos ese nuevo mínimo, ya atacamos lo que es la tentativa, ¿ya? Dejamos de lado la tentativa, pero ahora tenemos otro problema, que es la reincidencia. ¿Qué hacemos con la reincidencia? En este caso en concreto, la reincidencia opera sobre el máximo, ¿no? O sea, se crea un nuevo máximo. ¿Qué hacemos? Se aumenta la pena, la consecuencia de la reincidencia es el aumento, en caso del delito de robo agravado, es el aumento de la pena, si no me recuerdo, es en una mitad por encima del máximo legal. Imaginemos que el máximo legal sea, pues, sea, digamos, 14 años, ¿no? Entonces, si decimos que es el aumento de la pena en una mitad, lo que pasaría es que 14 años entre 2, 7, 14 más 7, 21, y sería el nuevo máximo fijado, sería 21 años de pena privativa de libertad, ¿no? Ya sabemos que existe un mínimo que justamente ya lo delimitamos, pero vemos que el marco penal se amplía bastante, ¿no? Se amplía bastante y eso es porque existen diversas circunstancias y diversas causales que concurren en el caso en concreto. Y a partir de allí, de repente, ya podríamos determinar justamente cuándo, cuándo, cuándo le tocaría, ¿no? A la persona de sanción. Podríamos ya, una vez tenido delimitado el marco penal, tendríamos que aplicar justamente la circunstancia específica, que es el concurso de 2 o más personas, ¿no? Y lógicamente vamos a ver si es que de repente existen más circunstancias específicas atenuantes, va a ser por debajo, ¿no? Si existen más circunstancias específicas agravantes, va a estar más cerca, más próximo al máximo legal, ¿no? Pero lógicamente aquí, cuando hay circunstancias específicas, no se aplica el sistema de tercios, como le digo, ¿no? Siempre se parte del mínimo y ahí se va subiendo. No es que se aplique el sistema de tercios donde tú analizas cuántas circunstancias tienes, mayor de grabación, menor de grabación, y ahí sacas un quantum y más o menos tú ya determinas en qué posición va, qué tercio. No, aquí parte siempre del mínimo. Y ahí va subiendo a partir del reconocimiento de cuáles son las circunstancias específicas que se presentan en el caso en concreto, ¿no? Entonces, así a manera ilustrativa básicamente es que se puede determinar la pena, pero como digo, lógicamente no es aritmética y aquí hay muchos principios que considerar, ¿no? El principio de proporcionalidad, el principio de racionalidad, el principio de humanidad de las penas. Ha habido casos, miren, yo les comento que hay una sentencia, no recuerdo exactamente el número, pero salió hace muy poco, hace unos 2 meses, donde justamente se aplica una pena muy por debajo del mínimo legal, sin existir circunstancias como tales, en base al principio de humanidad de las penas. O sea, eso demuestra que no es aritmética, ¿no? O sea, no es que, pucha, tú cometiste tantos delitos y se acreditaron tales circunstancias y ya no te corresponde tal pena, porque he hecho acá mi calculador un quantum y ya. No. O sea,
confluyen varias circunstancias. Entonces, no debemos pensar que si es que en realidad no, 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 no tenemos algo para salvar a nuestro cliente o a alguien que asesoremos, no debemos pensar de que es un caso perdido, ¿no? Porque en último término se puede fundamentar, si se quiere, reparos o pasar por alto, si se quiere decir de alguna manera, todo ese sistema de determinación de la pena, si es que, por ejemplo, alegamos el principio de humanidad de las penas, alegamos las circunstancias que establece, ¿no? El Código Penal en el artículo 45 para fundamentar y determinar la pena, porque son temas que deben considerarse y que siempre deben ser objeto de valoración, ¿no? Los intereses de la víctima, los intereses de la familia, la posición económica de la gente, son circunstancias que deben tomarse en cuenta y que el juez de alguna u otra manera, dado que no es una máquina, dado que no es un robot, las tiene que tener en cuenta, ¿no? El dilema o el kit de la cuestión también pasa por cómo fundamentemos, ¿no? Cómo alegamos, cómo fundamentamos y la cosa es ser lo más justo posible y lo más racional, sobre todo. Entonces, en síntesis, he querido aquí detallar un poco sobre cuáles son las circunstancias que existen en nuestro Código Penal, las tres tipos de circunstancias, los tres tipos de circunstancias, genéricas, específicas y cualificadas, cada una tiene sus efectos y forma de operar, ¿no? Como les digo, en conclusión, no se aplica sistema de tercios cuando hay circunstancias específicas, no se aplica sistema de tercios cuando hay circunstancias agravantes cualificadas, no se aplica o no pueden concurrir en el caso en concreto circunstancias genéricas, circunstancias específicas, ¿ya? No se aplican, tienen una relación normativa de exclusión. Creo que lo que les he comentado es lo básico que podemos conocer sobre estos temas y que es necesario y creo que es lo suficiente para poder ya afrontar ciertos casos que nos topemos sobre y donde tengamos que determinar la pena, ¿no? O de repente apelar un tema de pena, ¿no? De este asunto. Así que, bueno, espero que al menos haya sido bastante claro, tal vez meridianamente. Espero que les sirva lo que, lo que les he comentado, ¿no? Gracias por escucharme.